Soy Yago Álvarez, periodista en El Salto. Mi familia, mis amigos, viven y yo he crecido en Benetússer, uno de los municipios valencianos afectados por la Dana el pasado 29 de octubre. La peor riada que hemos sufrido nunca, en la que han muerto más de 200 personas y miles de familias y negocios lo han perdido todo. Unos días después me trasladé a Valencia para estar con los míos y ayudar en lo que pudiera, igual que hicieron miles de personas voluntarias. Lo que me encontré en mi pueblo y en los de alrededor fueron las consecuencias reales y directas de los efectos de la crisis climática y de las decisiones económicas y políticas que ignoran a que nos enfrentamos. La puta guerra, ¿sabes? Como si hubiera pasado la puta guerra por aquí. Han quitado hoy los coches por fin, pero todavía está... Y bueno, o sea, lo que se mira todo esto para allá. Y esto que ahora acaba así. Esta es para ti, ¿sabes? Y es para ir aquí a los dos. Están aquí me hay cosas que vamos a hacer, ¿sabes? Aquí me se han tocado. Venga, pruebo. ¿Voy? Cuando tú me digas, ¿estás grabando? Sí. Estamos en Benetússer, uno de los municipios más afectados por la Dana. Hace justo una semana de la tormenta. Todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Este pueblo y los municipios de alrededor están totalmente devastados. A mí me pilló la riada pues saliendo de trabajar a las 2 menos 10 de la tarde. Nos quedamos atascados cientos y cientos de coches y allá a las 5, 5 y media de la tarde ya nos vimos que el agua subía. Empezamos a ver que camiones volcaban, nos metimos como pudimos hasta que ya nos quedamos atascados y el agua empezó a entrarnos por todos los lados. Mi hermano, que vive 2 calles más allá, sobre las 7:15, 7:20, me dice: oye, está llegando el agua por mi calle. Me bajo a mover el coche. Y yo dije: ostras, me vengo a la librería, voy a subir todo por lo menos medio metro. Yo escuchaba a la gente como diciendo que viene el agua, pero yo iba subiendo y me asomaba de vez en cuando. Y ya escucho uno que ya está aquí. Me asomo, yo no la veía venir, termino las cajas y justo cuando ya me venía para la puerta, empezó a entrar el agua por debajo de la puerta. Salgo y el agua aquí ya venía por el tobillo. Me llama un vecino diciéndome que viene agua de Paiporta de aquí, que vamos a poner una valla que tenemos en la puerta del garaje. El nivel empieza a subir rápido. Mira la marca del agua, chaval. Las alarmas en el móvil, nosotros en este momento teníamos aquí el agua prácticamente a la cintura. Una cosa por aquí. Empezamos a sacar vecinos que estaban en los coches, el semáforo estaba atascado, la carretera no se podía salir, un caos. Cuando sonó la alarma a las 8 de la tarde, nosotros estábamos encima de un camión, viendo pues cómo los coches flotaban, cómo volcaban. Esa noche pues no tenemos mucha más información, se cortan las llamadas. Yo de hecho de mi hermano no sabía nada, sabía que se había bajado por el coche y no sabía nada más, si estaba bien o estaba mal. Se iba la luz, un ruido brutal del agua porque las calles parecían ríos, se llevaban coches por delante, se llevaban todo. Al llegar 1,80 m, 1,90 m que se metería el agua aquí dentro de lo que es la finca hay 2 bajos donde una persona mayor falleció ahogada. Al día siguiente la pudimos rescatar, pero ya ahogada. Pues el primer día no sabíamos nada, o sea, esto era un desastre, nadie te decía nada, no sabías nada, ibas andando por el pueblo, todo estaba destrozado, coches encima, barricadas de coches de más de 2 metros de altura que llevaban un primer piso y no venía nadie. Los días después pues seguimos sin luz, nos cortan el agua, el que tiene comida en el congelador va tirando de lo que tiene. Yo creo que los militares, la verdad es que la noción del tiempo la hemos perdido totalmente, entonces no te sabría con exactitud, pero supuestamente viernes, sábado o incluso más tarde. ¿Cómo vais? ¿Le ha llevado ropa a mi madre, me ha dicho? Normal. Mi colegio, de primero a octavo de EGB, totalmente destrozado, sin
oscuro. Hasta ayer había un coche dentro del patio, que es unas calles peatonal, o sea, es increíble pensar desde dónde vino ese coche. Mis primeras canastas, mi fallida carrera como jugador de baloncesto empezó aquí. Mi nombre es Salvador Moragón, soy psicólogo, trabajamos para Psicólogos Sin Fronteras, que están actuando a día de hoy en varios pueblos. Lo que hemos podido ver en esta primera semana es que las personas están en modo supervivencia, recogiendo, limpiando, viendo los suministros y no están dando ese espacio, ¿no?, al shock que ha podido provocar y a poder dar ese espacio a la parte más emocional. Por eso estamos atendiendo muchos desbordes, sobre todo también haciendo acompañamiento a personas en duelo para evaluar ese tipo de duelo desadaptativo y previniendo un poquito todos esos problemas psicológicos que pueden generar una catástrofe como esta. ¿Has echado algo en falta por parte de las autoridades públicas? Hombre, pues sí. Nosotros estamos repartiendo ahora mismo 5.000, 6.000 raciones de comida caliente, repartimos verdura y a nosotros nadie nos lo ha traído. Nosotros somos los que estamos dando al pueblo de comer. La administración o su gestión ha sido nefasta cara nuestra, porque veías que estabas solo, o sea, tenías comida porque venían voluntarios, tenías agua porque venían voluntarios, tenías ayuda porque venían voluntarios, y tú dices, ¿dónde está la administración? Ha llegado la UME, ha llegado el Ejército, han llegado otros cuerpos policiales, pero sobre todo también lo que ha llegado es la solidaridad, un montón de proyectos vecinales, autoorganizados, gente que se ha puesto manos a la obra. A mí se me pone la piel, mira, no te lo saques, se me pone la piel de gallina, te lo prometo. Porque es que es una ayuda, los voluntarios han sido tan importantes. Por aquí habrán pasado cerca de 90 personas. Entre amigos, pero y gente que no nos conoce nada ni sabes quiénes somos, que simplemente han venido aquí a currar. Se metieron en un grupo de negros súper majadísimos y empezaron a sacar cosas que yo tenía un colega que dice, estoy avergonzado, tío. Están sacando cosas como si, vamos, más que si fueran los dueños. Fin de semana esto era una riada de gente joven y siguen viniendo los voluntarios. Yo me siento, dentro de esta situación, me siento feliz porque nosotros mismos nos hemos organizado y coordinado todos los vecinos para dar de comer a la gente y ayudar a la gente. Me llamo Liliana, soy del pueblo, vivo aquí mismo en la calle Constitución y trabajamos en este local. Somos colombianos, llevamos muchos años en España y queremos mucho este pueblo. Y hemos decidido que en vez de abrir para trabajar, hemos abierto para ayudar. Ha venido mucha gente voluntaria, sobre todo mucha gente joven de la otra parte de Valencia, de todos los pueblos. Increíble la ayuda que ha prestado el voluntariado aquí en Benetúser, la verdad, se han volcado con el pueblo. Esto no es para una semana ni dos, esto es para bastante tiempo, hasta que volvamos todos a la normalidad. Ignorar los claros avisos que se dan de forma continua por parte de la comunidad científica y de los organismos independientes responsables de estudiar el clima. Los desarrollos urbanísticos e inmobiliarios sin control. Confiar el desarrollo económico y social al crecimiento continuo sin tener en cuenta que vivimos en un planeta finito o no abandonar los combustibles fósiles tienen graves consecuencias. Y no hablamos tan solo de los países del sur. La crisis climática afecta a todo el planeta y se cobra víctimas en cualquier rincón. Tal y como hemos visto los devastadores efectos de la Dana en Valencia, los incendios forestales en Canadá o las inundaciones en Alemania o Bélgica. Por eso es importante que pongamos el foco en la crisis climática a la que nos enfrentamos y en las soluciones para parar o mitigar sus graves consecuencias.